Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Vamos a poner el tiempo en las manos del Señor. A darle Amén. gracias, ¿verdad, Lolita? Bien, Padre, te damos gracias de todo corazón por este tiempo. Queremos decirte que estamos agradecidos profundamente de todo corazón, porque cada día podemos experimentar tu misericordia, tu amor, Señor, tu bondad, tu provisión. En verdad que cuando tú te constituyes en ese Rey de gloria sobre nuestras vidas, tomas el cuidado absoluto de todas nuestras necesidades como tus súbditos. Hoy te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y te damos honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Lolita. Bueno, hemos estado hablando de el rey y el reino en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo anticipé que esta era una de las lecciones más largas porque la ley abarca pues todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿verdad? De la ley de Dios. Y no podemos solo enumerarlos. Estoy segurísima que Dios va a hablar mucho a nuestros corazones y a lo mejor que nos va a ayudar a enmendarnos en esas cosas que podamos estar caminando de una manera falsa, aguada, errónea, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos, solo dimos inicio prácticamente la semana pasada en Éxodo capítulo 20, versículo 3, donde dijimos que el Señor había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También mencionamos que por qué era tan importante, por qué era el primer mandamiento, por qué para el Señor era tan trascendental. Bueno, ellos venían de un entorno de idolatría donde habían visto allá en Egipto por 430 años, ellos habían vivido en medio de un mundo de idolatría y ahora iban a ir a esas naciones paganas que adoraban animales, adoraban figuras deformes, ¿verdad? Que tenían figuras que mitad hombre y mitad bestia. Además, las prácticas que ellos tenían paganas en el tipo de adoración a estos dioses eran horrendas, ¿verdad? Como las prácticas, como orgías, el entregar a sus hijos al fuego, pasarlos por el fuego. Entonces eran prácticas oscuras. Y entonces para el Señor era importante, para el rey era importante establecerles en el corazón. Un solo Dios van a tener. No es importante lo que van a ver, lo que van a oír, lo que les van a ofrecer. Ustedes tienen que saber que yo soy. Y importante mencionar, Lolita, que uno de los pecados más grandes de los israelitas fue la idolatría durante toda su vida. Durante todo el Antiguo Testamento, ellos batallaron con la idolatría. Bueno, fue una de las causas por las cuales el Señor siempre los estuvo llevando al desierto y siempre los estuvo entregando al cautiverio. Yo quisiera que pusiéramos atención a estas estrategias de Dios, porque quizá ahora mismo muchos de los que nos están oyendo, Lolita, estén atravesando desiertos escabrosos o estén en cautiverio y ya vamos a explicar un poquito cada uno de ellos para ver si nos identificamos, si podemos decir, ahora entiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy pasando? Porque las estrategias de Dios son las mismas del Antiguo Testamento. No han cambiado, Lolita. Él es un Dios que permanece, no cambia. El Señor no es que de pronto saca Él ya dijo cuáles van a ser las reglas y cuáles van a ser las consecuencias, ¿verdad? Entonces, si nosotros no atendemos a las instrucciones, las consecuencias nos alcanzan.
Entonces, mencionar o nos lleva al desierto o nos entrega cautiverio. Esas fueron las mismas normas que él usó con el pueblo. Quisiera hablar que allá en Deuteronomio capítulo 8, y quisiera que fuésemos a Deuteronomio capítulo 8, Lolita. Vamos a ver ahí cómo el Señor le dice que no van a olvidar y de qué manera ellos no van a olvidar ese desierto que atravesaron, porque y por qué fue necesario y para qué fue necesario llevarlos a ese desierto. Importante, estaban saliendo de un mundo de idolatría y iban a ser introducidos a otro mundo de idolatría. Entonces, durante esos 40 años, Dios los llevó, dice Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, les dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ahí Moisés está haciendo un recuento, un recordatorio, pero que eso también es importantísimo para nosotros, la iglesia de Cristo, porque es lo mismo hoy en el Nuevo Testamento. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, y empieza a decir ahí tú ni tus padres, pero ¿qué podemos observar aquí? Bueno, ¿cuál era el propósito de ese desierto? Hay varios propósitos, Lolita, y en los diferentes desiertos que el Señor nos introduce. Aquí el propósito era sacarles la idolatría de la que ellos habían visto allá y prepararlos para el lugar donde los había de introducir. Entonces, cuando el Señor dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, es que era porque el Señor quería llevarlos a esa aflicción, a esa angustia, porque era a través de esos métodos en que ellos en esa aflicción lo iban a buscar a Él, porque ahí no había a quien más volverse, no había a quien más buscar. En el desierto, Lolita, no vamos a encontrar a nadie más que nos pueda sacar. Solo el Dios Todopoderoso. Entonces, Él necesita llevarnos a esos momentos de soledad, de austeridad y también de prueba. ¿Para qué? Es solamente para que podamos aprender a conocer, por ejemplo, a Jehová Shabbat, el Dios de la justicia, a Jehová Shalom, el Dios de la paz, porque nosotros estamos buscando la justicia, estamos buscando la paz, estamos buscando la provisión a través de otros dioses, Lolita, como por ejemplo, una mujer, un hombre que está sumamente endeudado, probablemente sin darse cuenta en su desesperación, se vuelve hacia un usurero, se vuelve a un prestamista, y porque ese es el Dios inmediato que él tiene en su aflicción. Entonces el Señor muchas veces nos va a someter a esos desiertos difíciles. Pero en el caso particular de estos 40 años que el Señor está diciendo, dice aquí claramente, para afligirlos, para probarlos si habían de guardar o no su palabra. Bien, entonces, Lolita, importante conocer la palabra, pero también importante conocer a Dios. Si alguien de los que nos está oyendo ahora mismo dice, yo estoy atravesando un desierto, entonces quizás aquí el Señor te está dando una luz. Quizás aquí el Señor te está diciendo, bueno, soy yo el que te está afligiendo, soy yo el que te está haciendo tener hambre, soy yo el que te tengo en esta escasez con un solo propósito, probar tu corazón. ¿Hacia dónde te vas a volver? ¿A cuál de los santos vas a buscar? ¿A cuál de tus amistades vas a correr? ¿Soy yo tu Dios? Lo has declarado. Es que el punto es que cuando lo hemos declarado, cuando lo hemos confesado, los israelitas en el Antiguo Testamento
Cuando Moisés les leyó la ley, ellos dijeron, sí, amén, haremos todo lo que el Señor nos diga. Ujú. Ajá. Pero también nosotros muchas veces hemos hecho esas declaraciones así tajantes. Hemos dicho, sí, yo seguiré al Señor a donde quiera que me lleve. Entonces el Señor va a probar. Entonces vemos aquí este desierto para probarte, para afligirte y para ver lo que había en tu corazón. Bien, la otra estrategia que Dios usaba continuamente y lo podemos ver repetidas veces en el libro de Jueces y luego lo vemos también allá en el libro de Jeremías. Bueno, lo empezó a anticipar a Isaías, a Jeremías, a Oseas, empieza a hablarles de que los va a llevar al cautiverio. Y se recuerda que al final pues van 70 años cautivos, que en el desierto probar el corazón. En el cautiverio generalmente es una especie de castigo, Lolita. Es una especie de castigo a causa de la necedad. Y en el cautiverio, tú ya no es el Señor tu amo, sino que Él te pone bajo el señorío de tus enemigos. Ahora tú no, ya no depende porque el Señor te ha entregado a tus enemigos para que ellos gobiernen tu vida, para que ellos se Wow. enseñoreen de ti. Y eso se llama esclavitud, ¿verdad? Entonces, y en un cautiverio, Lolita, es tan tremendo que tú quieres huir. Yo recuerdo los tiempos en que yo quería huir para los Estados Unidos porque sentía que me iba a volver loca en ese cautiverio, pero no tenía ni 5 centavos. No tenía ni siquiera que pedirle prestado $1,000. ¿Quién me iba a prestar $1,000? Porque no era una persona confiable y de dónde yo iba a pagar $1,000. Quería Ujú. irme a trabajar y el Señor cerró todas las puertas. Entonces quería poner un negocio y fracasaba en todo. Entonces, importante conocer a Dios y las estrategias de Dios. Él dice, Ujú. no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando Ujú. nosotros persistimos en adorar otros dioses y vamos a ir poniéndole nombres a esos dioses, un esposo, hijos, un negocio, tu casa misma puede ser un ídolo y tantas cosas, tu trabajo puede ser un ídolo. Ahora mismo estoy recordando el caso de una chica y con temor y temblor voy a mencionar esto, Lolita, por si a alguien le sirve esto de la idolatría del trabajo, ¿verdad? El idólatra del trabajo es que no tiene tiempo para nada más que para estar ensimismado en su oficina o en su negocio. A ella Sí, le dio un cáncer terrible, una chica de la luna, a ella le dio un cáncer tremendo en su cuerpo. sí. Y en la infinita misericordia, y ella era una adicta al trabajo. No tenía tiempo para su casa, no tenía tiempo para su hijo. Ella lo único importante era su trabajo. Cuando fue sometida a este proceso tan doloroso, buscó a Dios. Ella se volvió a Dios con todo su corazón. Y yo fui testigo de cuando ella venía con un legajo de escritos y me decía, Elsa, yo necesito que me ayude y me oriente. ¿Cómo puedo Ujú. darle forma? Yo quiero escribir un libro, estoy tan agradecida con Dios, me ha sanado, me ha perdonado, porque mire, vino una convicción tremenda de pecado a la vida de ella y ella se había dado cuenta que a sus casi 50 o un poco más de 50 años, toda su vida había sido trabajo, trabajo, trabajo y nunca había dedicado un poco de tiempo para la gloria y la obra del Señor. Entonces, en el proceso de su enfermedad, el Señor le mostró que su ídolo era su trabajo. Y entonces ella se había vuelto a Dios tratando de enmendar su situación, Lolita, y Ujú. ahora ella quería servirle al Señor y me pedía que le enseñara cómo discipular, cómo hacer esos escritos para poder desarrollar un libro y contar sobre su testimonio. Y bueno, ella venía a los discipulados y yo fui viendo algo hermoso que empezó a suceder. Ujú. Pero y su enfermedad había sido detenida y ella iba otra vez floreciendo, su cabellito y todo parecía hermoso. Pero de pronto, Lolita,
empezó a sentirse otra vez lo suficientemente fuerte y me dijo, creo que voy a regresar a mi lugar de trabajo. La empresa para la cual ella trabajaba le había dicho que de por vida le iban a pagar su mensualidad. La apreciaban tanto que le habían dicho que no se preocupara. Pero ella dijo, no, yo creo que voy a volver a trabajar, pero voy a continuar, Elsa, voy a seguir preparando. Está bien, yo aquí la espero, ¿verdad? Yo aquí sentada le dije, la voy a esperar, no se preocupe. El punto es, Lolita, que mire, ella continuó, llegó a su lugar de trabajo y volvió a esclavizarse. Creo que 3 meses después las cosas empeoraron y ahora ella partió a la presencia de Dios, ya no está más con nosotros. Entonces a veces somos tan obstinados, Lolita, somos tan duros de servicio, que el Señor nos ha llevado al desierto, nos ha metido en cautiverios y nosotros no logramos entender ese idioma divino, las estrategias del Señor que está queriéndonos decir, deténganse y tomen tiempo para meditar en quién soy yo y qué es lo que quiero de sus vidas. Los cautiverios, Lolita, personalmente puedo decir, son una de las situaciones más dolorosas que se pueda atravesar. ¿Por qué? Porque el Señor te entrega a tus enemigos y te pone bajo su señorío. Y lo vemos en repetidas ocasiones allá en el libro de los jueces. El Señor los entregaba a sus enemigos constantemente y los entregaba a sus enemigos para que fueran sus sirvientes. Es decir, ahora ya no dependían de Dios. Ahora ellos tenían que trabajar arduamente. Tenían que ir y hacer todo lo que sus amos terrenales los mandaban para hacer. Cuando vamos también al libro de Oseas, capítulo 2, Lolita, encontramos aquí estos procesos de Dios. ¿Por qué nos lleva al desierto? Allá vimos que para probar el corazón, para afligirnos, para crear una dependencia absoluta entre nosotros y Él. Ese es el propósito allá en Deuteronomio capítulo 8. Cuando vamos a Oseas capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el Señor nos lleve al desierto? Hablar a nuestro corazón. ¿Y qué quería hablar con su pueblo al llevarlo al desierto? En el versículo 17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Dios sigue llevando a sus hijos, a sus súbditos, a su pueblo, a su iglesia, la sigue llevando al desierto con el único propósito de quitar los Baales de nuestra boca. ¿Cuáles Baales? Lolita, generalmente las mujeres tenemos una tendencia, y voy a hablar de las mujeres, tenemos una tendencia. Adoramos mucho a nuestros maridos. Siempre estamos poniéndolos en pedestales, siempre estamos queriendo como decirle al mundo entero, yo tengo un hombre aquí, y yo era una de esas. Yo creía que me había casado con la panacea de los hombres del mundo. Creía que tenía un hombre maravilloso, un hombre santo, cuando mi esposo ni siquiera tenía ni un asomo, ni una pizca del temor a Dios. Pero así es la mente del hombre, tan pequeña y tan diminuta. Venimos de Egipto adorando hombres, entramos al reino y queremos seguir adorando hombres. Pero el Señor dice, no más, aquí se te va a acabar tu idolatría, porque te voy a llevar al desierto y te voy a arrancar de tu boca todo aquello que tú adoras, más que a mí, porque ese es el problema, Lolita, que nosotros adoramos muchas veces mucho más a cualquier otra cosa que a Dios. Entonces, mire, cuando vemos ahí en el capítulo 2 de Oseas, dice que va a quitarle y nunca más se mencionará. Dígame usted, Lolita,
Cuando el Señor nos lleva al desierto, en esos momentos de soledad, en esos momentos de silencio, en esos momentos, porque en el desierto, oiga esto, Dios hace que aquello que nosotros adoramos nos aborrezca. Eso es típico de Dios. Si yo estoy adorando, entonces, ¿qué usa el Señor? ¿Sabe qué es lo que usa generalmente en el matrimonio? Cuando la mujer está adorando y viendo al hombre como un Dios, usa la infidelidad. Eso es bien común. Dios usa la infidelidad. No es que el Señor mande al hombre a ser adúltero. No. Es sencillamente que se manifiesta lo que hay en el corazón perverso del ser humano. Y Dios permite esa infidelidad para mostrarle a la mujer que no hay otro fiel y verdadero más que el Santo de Israel. Entonces, Amén. es en esos desiertos de la infidelidad, donde el dolor nos desgarra, nos desangramos porque nosotros nos sentimos apuñalados, nos sentimos traicionados y decimos, pero si esta era la persona que yo más amaba. Y entonces ahí viene la respuesta de Dios y dice, ¿y quién te manda a amarlo a él como antes que amarme a mí? Entonces, Lolita, mire, dice en el versículo 19, ahí estamos en el capítulo 2 de Oseas, dice el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y dice el 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que llega un momento en que el Señor dice, es que yo te voy a mostrar que yo soy tu verdadero esposo, que yo soy tu verdadero marido, que yo soy tu verdadero Señor. Cuando nosotros hemos entendido que el asunto no es con un esposo, no es con hijos, no es con amigos, no es con nadie, sino que con Él, entonces el Señor nos sacará del desierto. Cuando observamos allá en Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice que se preguntan los que están alrededor de la Sulamita, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Sabe en qué momento el Señor va a sacar, sea hombre, sea mujer, sea joven? ¿Quién es ese que va a subir del desierto recostado? Es aquel que ha entendido, Lolita, que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador. ¿Y cómo se demuestra eso? Digamos, verbalmente, del corazón, espiritualmente. ¿Cómo lo demostramos eso? Cuando usted dice de lo profundo de sus entrañas, mi asunto es con Jehová. Usted suelta a las personas, las deja en libertad, deja libre a su esposo para que él decida si serle fiel o serle infiel. Usted deja libres a sus hijos para que ellos decidan si seguir a su Dios o seguir a sus propios dioses, porque usted aprende a descansar en que Dios es suficiente, Lolita. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esas estrategias de oro, esas estrategias divinas del Señor, nos va a ser más fácil cuando estamos en esos cautiverios o cuando estamos atravesando esos desiertos, detenernos, preguntarles. Ahora en la mañana, dando una enseñanza, les decía, basándonos en 2 de Corintios 3:18, cuando dice Pablo que cuando estamos a cara descubierta mirándole a él como en un espejo, ¿verdad? Y dice que ahí la gloria de Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Lolita, muchas veces necesitamos eso, cuando exponernos al Señor con honestidad, con sinceridad, para que los velos, para que las máscaras, porque es fácil decir, no, Dios es mi único y suficiente Rey, el único y suficiente Señor. Fácil decirlo, pero cuando vienen las situaciones dolorosas, ahí es donde en verdad sale a luz
qué es lo que nosotros estamos adorando. Y puede ser, como dije la semana pasada, que la adoración más grande que yo pueda tener quizás sea yo misma, ¿verdad? Queriendo competir con la gloria de Dios. Lo dije la semana pasada y lo repito. Quizá yo mismo sea un ídolo que yo estoy adorando. Y ahí es donde debemos de tener muchísimo cuidado con todas aquellas cosas que exageran el cuidado de físico, ¿verdad? Un extremo modelaje, porque al final es más importante lo que van a ver de mí que lo que van a ver en mí. Son dos cosas diferentes. Que me vean a mí o lo que van a ver en mí, ¿verdad? Entonces, examinarnos. Cuando nos estamos arreglando frente al espejo, es importante dejar que el espíritu nos desnude, ¿verdad? Y no nos preocupemos porque al final pues es un proceso y el Señor en su infinita misericordia, si nos dejamos desnudar y confesamos, Él nos ayudará a salir y poder ascender hacia el monte de Sión. Hablamos del segundo mandamiento también, un poquito lo introdujimos la semana pasada y dijimos que está en Éxodo capítulo 20 del 4 al 6. Un poco largo, es el mandamiento, uno de los más largos, donde el Señor le dijo a su pueblo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Y tremendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un poco largo, pero yo quiero centrarme en el versículo 5, donde dice, no te inclinarás ni las honrarás. Oiga eso, Lolita. Quizá nosotros podríamos ser como muy ligeros y decir, yo nunca desde que el Señor me sacó de la idolatría, nunca más me he vuelto a inclinar ante otra persona. No seamos muy ligeros. A veces quizás no nos hemos dado cuenta que le estamos dando demasiado reconocimiento a una persona en particular. Por ejemplo, cuando alguien nos da una ayuda económica, o cuando alguien nos da un regalo muy valioso, o cuando alguien hace algo especial por nuestras vidas. Y nosotros exageramos el agradecimiento, Lolita. Estamos como haciendo sentir a las personas como muy importantes y hay un alto agradecimiento. Nosotros no debemos de olvidar que si alguien tiene una buena actitud para con nuestra vida, es sencillamente porque Dios la puso ahí. Entonces, a quien debemos de adorar es al Señor, ¿verdad? O sea, yo puedo decirle a Lolita, gracias realmente por esta oportunidad, pero al final yo tengo que entender que este asunto es porque Dios abrió una puerta y que Él puede cerrarla, indudablemente. Pero el asunto es Él. Entonces, por eso el Señor dice, no se inclinen, ni las honren. Entonces, no necesitamos una imagen de piedra para estarla honrando y estarnos ante nosotros mismos. A un esposo, Lolita, se le puede estar sobredimensionando y haciéndolo ver como maravilloso. Entonces, de verdad, Lolita, como de ahí me sacó el Señor, yo insisto en eso porque vamos a ser llevados al destino. Vamos a ser tratados por idólatras, por querer poner a las personas más arriba incluso de Dios. Si has recibido algo, si las personas están bendiciendo tu vida, adora a Dios. Ve a Dios, inclínate a Dios, honra a Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. También hay una porción, creo que está en Santiago, pero él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual
no hay sombra de variación, porque todo viene de Él, todo viene de Él. Lo bueno y lo malo viene de Dios. Entonces, es a Él, inclinémonos ante Él y honrémoslo a Él. ¿Qué tal cuando honramos tanto a un hijo, Lolita, a una hija? Y se recuerda que la semana pasada mencionamos algo así trivialmente. Todas las madres, la mayoría, no voy a generalizar. Y como no soy madre, estoy exonerada. Pero de pronto, es que las mamás quieren que sus hijos sean los más maravillosos y los más preciosos y los más exaltados y los más glorificados. Y le quieren gritar al mundo entero y le quieren decir el mío, miren al mío, miren al mío. Peligrosísimo. Y entonces, de ahí salió aquella frase tan bonita, ¿verdad? Tenga para que se entretenga. Muy bien. Entonces, Lolita, sí, me encantó y algunos que la estuvieron oyendo, estábamos riéndonos de esa frase, Lolita. Tenga para que se entretenga. Bien. Y cuando nosotros vemos ahí que dice el Señor que Él va a aborrecer a los que se inclinan y a los que honran a las imágenes, aborrecimiento. Yo no quiero el aborrecimiento de Dios. El aborrecimiento de Dios es que te tienen poco. Es que te ponen en la lista de espera. Es que te archiva por ahí y dice, no, 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 no. Su adoración no es genuina. Es esta persona, no, este hijo mío, él me adora con sus labios, pero su corazón está lejos. Y entonces te ponen lista de espera por ahí. Hasta después de que nos hace pasar por esos cautiverios, por esos desiertos, hasta que quita esa idolatría, Lolita. Sugiero que leamos, no ahorita, pero usted en su casa léalo, Isaías 44. Lea todo el capítulo, pero básicamente del versículo 9 al versículo 20 es una riqueza sobre la idolatría. Es una riqueza como el Señor describe la ignorancia del ser humano que adora pedazos de madera, que adora pedazos de metal. Pero ahí particularmente el Señor describe y dice, el hombre va y corta un pedazo de leña, de él hace un ídolo, de él mismo corta otro pedazo de leña y va para calentarse al fuego. Entonces, ¿cómo nosotros? Eso era en la ignorancia, cuando no conocíamos lo que dice la Biblia, cuando no teníamos ni la menor idea de poder ir a las escrituras y leer por nosotros mismos. Uno de los versículos que de verdad, Lolita, me trajo a esa convicción de pecado fue precisamente el mandamiento número 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando dice, no te inclinarás, no las honrarás. El entendido a señas. Lo demás, bien. Otro ejemplo que el Señor usa sobre esto de la obediencia. Y Él le dice a su pueblo allá, esto lo encontramos en Jeremías 35:15. Quisiera que fuéramos a Jeremías 35:15. ¿Qué estaba aconteciendo? Bueno, si nosotros vemos todo el libro de Jeremías, trata sobre los juicios que Dios está advirtiéndole a su pueblo por causa de su necedad, por causa de la incredulidad, por causa de la idolatría, por causa de la maldad de sus corazones, porque lo habían dejado a él y se habían vuelto tras otros dioses. Entonces, el Señor manda al profeta Jeremías para que les traiga a su pueblo como un ejemplo palpable de una familia. Eran israelitas estos los recabitas, porque si usted ve en el tema de este capítulo, habla de la obediencia de los recabitas, los obedientes recabitas. Y dice en el versículo 5, en el versículo 5, particularmente, Lolita, le vi mal ahí la cita bíblica, pero dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Está hablando Jeremías. Él fue a hacer lo que Dios le mandó para hacer. Y les dije, bebed vino,
Mas ellos dijeron, oiga lo que dijeron los obedientes recabitas, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás. Vino, no beberéis vino jamás. Vino vosotros ni vuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo a destacar aquí? El Señor le está diciendo al pueblo, ¿saben, pueblo mío, súbditos míos? Hubo un hombre llamado Recab que le dio una orden a sus generaciones de no tomar vino y ellos obedecieron ciegamente. Y les dice en el versículo 15, así, aquí sí vamos al versículo 15, y les dice, envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Wow. ¿Qué está queriendo enseñarnos el Señor a nosotros a través de esto, Lolita? Que muchas veces encontramos personas que quizás no tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, pero sus padres terrenales les han dado una orden y ellos se ciñen. A nosotros el Señor nos ha mandado profetas, nos ha mandado maestros, nos ha mandado pastores, nos ha mandado, bueno, de todo, de los 5 ministerios, y seguimos en nuestra misma necedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejémonos examinar con sencillez de corazón, por si aún hay esperanza y podamos ser librados de situaciones más dolorosas. ¿Cuántas veces hay hijos que han sido llevados a una enfermedad, a un proceso de situaciones difíciles y con el único propósito, Lolita, de que la madre pueda soltarlo y decir, tú lo amas más que yo, tú eres suficiente, tú eres nuestro Dios, Señor, tú decides qué hacer con él. Bien. Vamos un poquito más al tercer mandamiento. Todavía tenemos tiempo. El tercer mandamiento habla de no tomarás el nombre de Jehová en vano, ¿verdad? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. ¿Qué tiene que ver esto con tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué es lo que para nosotros hoy en día puede ser tan importante este mandamiento número 3? Bueno, la palabra vano, Lolita, tiene que ver en los originales con falso, con mentira. Y quizás aquí para adelantarnos un poquitito podríamos decir, bueno, ¿qué tanta mala costumbre tenemos nosotros, los hijos de Dios, porque venimos así? En los Estados Unidos, por ejemplo, oímos constantemente que dicen, oh my God, ¿verdad? Oh my God. Y están diciendo, oh mi Dios. Así es. ¿Sí? Oh mi Sí. Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el propósito? Hemos tomado el nombre de Dios como una frase trillada. Hemos tomado el nombre de Dios como una frase de buen agüero, de buena suerte. Hemos tomado el nombre de Dios de una manera falsa. Cuando las personas vienen, Lolita, y ponen el nombre de Dios a un negocio, creen que por ponerle el nombre de Dios a un negocio les va a ir bien. Mire qué ignorancia más grande. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Alguien porque le pone Jehová Nisi a su comedor, cree que va a vender más. Falso. Porque nosotros no tendríamos, sabe que los judíos no mencionan el nombre del Señor para nada. Ellos hacen esto. Ellos hacen esto. Ponen de
guión o S. Cuando tienen que poner el nombre de Dios, ponen D, guión o S. No mencionan su nombre. Wow. Ellos dicen el Señor, Yahvé, pero no mencionan, incluso usan iniciales para escribirlo. ¿Por qué? Porque ellos toman literalmente. Entonces, pero nosotros venimos con una idiosincrasia, venimos con una cultura idólatra entonces venimos con esa irreverencia, con ese irrespeto y trastocamos esa divinidad, esa parte que nosotros no debemos de separar. El nombre de Dios con su santidad no podemos separarla, ¿verdad? Son inseparables Dios y lo que Él es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Veamos lo que nos enseña Levítico, ¿verdad? Levítico capítulo 19, versículo 12, porque hay una enseñanza preciosa también aquí que vamos a contraver con el Nuevo Testamento. Levítico 19, versículo 12. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y firma, yo, Jehová. Entonces el Señor le había prohibido a ellos mencionar su nombre tajantemente. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, allá en Mateo capítulo 5, versículo 33, nos encontramos con una hermosura del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se permitía el juramento, Lolita, pero tenía sus consecuencias si no se cumplía con el juramento. Pero Jesús viene y dice en Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y el Señor está hablando ahí de juramentos, pero empieza él a decir más adelante que no debemos de jurar ni de estar mencionando el nombre del Señor vanamente. Y dice él que nuestro hablar debe de ser sí o no. Entonces, sabe que muchas veces, porque no tenemos palabra que nos sustente, no tenemos nuestra palabra como que no tiene peso, venimos y decimos, te lo juro por Dios. Eso es usar el nombre de Dios vanamente. O decimos, o sencillamente decimos, te lo juro, créeme, te lo juro. Entonces, eso es vano. Encontré una definición también de la palabra vano que tiene que ver con que está podrido el centro. Es decir, algo vano tiene podrido el corazón. Cuidado. Wow. Porque el Señor Jesús nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. No necesitamos el nombre de nuestro Señor para reafirmar nuestra palabra. Tenemos que aprender a mostrarle a las personas que cuando decimos sí, es sí, y cumplir, ¿verdad? Y cumplir, Lolita. Y cuando decimos no, es no. ¿Por qué necesitamos echar mano del nombre de Dios? Porque no tenemos peso en lo que nosotros nos comprometemos. Así. Bien. Y el cuarto mandamiento, que también es importante mencionarlo, porque dijimos que los 4 primeros mandamientos nos llevan a comprender la manera en la que Dios espera, nos manda más bien, no es que espere, nos manda adorarlo a Él, ¿verdad? Amén. Estos 4, los primeros 2 tratan de la idolatría, el tercero es donde Él nos hace una exhortación en cuanto al cuidado que debemos de tener de mencionar su nombre. Y en este cuarto mandamiento nos está mandando acordarnos del día de reposo, ¿verdad? ¿Para qué? Para santificarlo. Amén. Y aquí quiero mencionar algo bien importante. Es cierto, Lolita, para nosotros ya no se trata del séptimo día, ya no, porque hemos sido libres ahora
para apartar cada día para adorar al Señor Jesucristo. Claro, el día domingo es el que consagramos las iglesias latinoamericanas, norteamericanas, consagramos el día domingo. ¿Por qué? Porque es el día en que el Señor resucitó y de ahí es donde se ha tomado de que es el día que se consagra para adorar al Señor Jesucristo. Amén. Y está bien, pero muchas veces podemos nosotros estarlo tomando de una manera como religiosa. Y Dios tenía una manera de querernos enseñar que había algo mucho más importante, como por ejemplo, cuando nosotros vamos a Isaías 58, y hay que mencionarlo y verlo, vamos a descubrir algo que quizás nosotros podemos haber caído. Mire, dice en Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Los israelitas habían convertido el séptimo día en algo religioso. Otra vez, la idolatría. Ellos estaban adorando el día, no estaban adorando al Señor del día. Y nosotros podemos caer en eso, que vamos el día domingo a la iglesia por cumplir un requisito, un mandamiento establecido por Dios. Pero no vamos con un corazón sincero para adorarle y para expresarle la gratitud que tenemos por todo lo recibido de su mano. Entonces, ellos habían dejado de largo el mandamiento del Señor y ahora se habían ido por los reglamentos. Como muchas iglesias hoy se han ido por los reglamentos, que cómo tenemos que ir vestidos, que si la hora no sé qué, que si de qué manera, que si de pie, que si sentados, que si acostados. Hay tantos reglamentos humanos, pero el Señor dice que si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, ¿cuál es nuestra voluntad? Quizás las cosas triviales, quizás las cosas vanas, quizás las cosas religiosas, Lolita, pero el Señor dice, háganlo conforme a mi voluntad. Y la única voluntad de Dios para que nosotros vayamos a su casa es para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para agradecerle de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ese es el único, esa es la voluntad de Dios, ese es el anhelo del corazón de Dios, Lolita. Amén. Y la pregunta es que si nosotros retraemos nuestro pie de hacerlo a nuestra manera y lo hacemos conforme a lo que Él ha establecido ya en su palabra, Él dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová. ¿De qué está hablando esto? El Señor está diciendo, yo voy a bendecirte de maneras sobrenaturales. Solo preocúpate de guardar tu corazón, de querer adorarme, de querer seguirme, de querer amarme conforme a tu propio corazón. Hay maneras, mandamientos ya establecidos. Síguelos, sigue lo que ya está establecido con humildad, con sencillez de corazón y despreocúpate de todo lo demás porque yo voy a añadirlo. Hoy en el Nuevo Testamento dijimos, ya no debemos estar esperando un día específico. Ahora mismo, esta mañana, yo estaba comentando en este estudio que debemos de aprender a comer la palabra de Dios de día y de noche, Lolita. La palabra de Dios nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a devolver la cordura, nos va a transformar y nos va a convertir. La única manera de poder aprender realmente a adorar a este Dios,
a tenerlo a Él como el único y soberano Dios es ser humilde de corazón. Porque sabe que muchos pueden conocer estos mandamientos, pero siguen en su obstinado corazón adorando lo que ellos creen que deben de seguir adorando. Entonces, yo invito a los que nos están escuchando, Lolita, invito a esos hombres, invito a esas mujeres para que juntos ahora podamos en humildad, en sencillez de corazón, decirle, Señor, y tú has estado exaltando a otras personas más que a tu Dios Todopoderoso. Si tú has estado poniendo tus ojos en otras personas más que en Dios, quizá termino con esto, el Salmo 123, cuando David, que conocía, que había aprendido a conocer muy bien a su Señor, él decía, porque no miraré la mano él no iba a ver la mano de su patrón, no iba a ver la mano de su patrona. Él dijo que iba a ver la mano de Jehová hasta que le bendijera. Entonces, cuando nosotros aprendemos que de Él es que viene todo, que de Él es que debemos de esperar todo, entonces, Lolita, eso va a hacer que suba una verdadera y genuina adoración. Y probablemente no cantamos una alabanza todo el día, probablemente ese día no fuimos a la iglesia, pero la verdadera adoración está viniendo de lo profundo de nuestro corazón. No sé si hay algo que usted quiera añadir, Lolita. En cuanto a la voluntad del Señor, pues sé que la mayoría de las que están conectadas son mujeres. Quería recordarles acerca de María y Marta, ¿verdad? María y Marta, gloria a Dios, que lo pueden encontrar en Lucas 10, donde dice que María, gloria a Jesús, se ponía a los pies de Jesucristo para escuchar su palabra. Y me imagino que a ella le importaba conocer la voluntad del Señor. Y a veces sí es cierto, a veces hacemos cosas en el nombre de Dios y que son para Dios, pero tal vez Dios no nos ha pedido hacer eso. A veces tomamos ciertas iniciativas que Dios no nos ha pedido que las hagamos, pero las queremos hacer para Dios. A veces por religiosidad, para que nos vean, por lo que sea. Pero María dice que escogió la mejor parte y no se le era quitada. ¿Por qué? Porque ella lo que quería era estar a los pies de Jesucristo y escuchar su palabra. Así es de que es verdad. En esa parte, hablando acerca de la voluntad de Dios, es mejor que busquemos al Señor y escuchemos cuál es la voluntad de Dios antes de ponernos a tomar iniciativas que tal vez Dios no nos ha llamado, ¿verdad? A Sí. hacer. Y sí. Amén. Amén, Lolita. Y ahí, sentadas a los pies del Señor, es que vamos a aprender la verdadera manera en que debemos adorarle, en la manera que a Él le agrada que le adoremos, en la manera que a Él le agrada que nosotros le busquemos, que traigamos adoración y exaltación a Él, por Él y en Él. Ahí sentadas a los pies del Maestro. Amén, Lolita. Oramos para darle gracias al Señor. Sí, gracias. Señor, en esta hora, si hubiese un corazón de los que se han expuesto en esta tarde para oír esta palabra, que ha estado dando mayor gloria al hombre, al ser humano, a sus hijitos, más que a ti. Yo te ruego por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario que puedas traer convicción de pecado, que puedas traer revelación, Señor, que puedas mostrarnos que no hay nada ni nadie digno de ser exaltado más que tú, Señor. Y si ahora mismo hay uno de los oyentes que ha sido llevado al desierto o está atravesando ese cautiverio, pueda rendirse delante de tu presencia, inclinar su oído y atender tus sabias instrucciones, tus divinas instrucciones. Señor, tú no has cambiado. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 8, cuando vamos a Oseas capítulo 2, podemos darnos cuenta que tú sigues siendo
el mismo Dios de ayer que sigue usando las mismas estrategias para enseñarnos, para corregirnos y para atraernos en una sola verdad a tus pies, a tu cruz. Así como la Sulamita, Señor, decía, atráenos y correremos en pos de ti. Así, Señor, que nosotros podamos decirte en esta tarde, atrae mi corazón, Señor, y que yo pueda mirarte y adorarte a ti por sobre todas las cosas de este mundo. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendecir a mi hermana Lolita, bendecir a cada uno de los que hoy se conectaron. Pueda visitarlos la presencia divina de tu Santo Espíritu y traer paz a sus corazones. Aquellos que están atravesando por esas difíciles situaciones, pueda venir paz y esperanza de que si hoy oímos tu voz y no endurecemos nuestro corazón, pronto seremos sacados de esas situaciones difíciles. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén, aleluya. Lolita. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Sí. Si Dios lo Gracias permite. a todos. No se olvide de compartir nuestros videos y no se olvide que también aquellos que no pueden estar, ¿verdad? Tal vez por un lapso de 1 hora viendo un video, pueden meterse al www.radiokm.net y puede escucharlo y de hecho puede bajar la aplicación para su dispositivo, cualquiera que sea. Así es de que tienen varias maneras para ver y escuchar este video y compártelo con sus amigos y contactos para que sea de gran bendición. Así que hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Bendiciones.